matrimonio empieza a ser como ese escenario en donde empiezan a florecer todas nuestras heridas, absolutamente todas, ¿sí? Nuestras heridas de abandono, nuestras heridas de rechazo, empezamos a ser soberbios, empezamos a priorizar un montón de cosas, la vanidad, eso era, mejor dicho, Natalia, pensé en algún momento, no, pues si yo me opero, pues de pronto mi esposo ¿cierto? Me va a ver más. Nata, yo estoy tremendamente confundido. Yo no sé si yo quiero hacer contigo. Llegaron los coaches alternativos. Los psicólogos que te dicen literalmente la primera consulta es divórcese. No queríamos vernos, no queríamos venir a la casa, no queríamos estar juntos, de todo tipo, o sea, ni hablar, ni comer, ni intimidad, ni nada. O sea, nosotros nos hacíamos así en la herida del otro. Totalmente. Como que, ay, a ti te duele eso, ven, yo te hago. Y ahí es donde llega el taller del infierno al cielo de Ana y Alex, que nos empezó a nosotros a dar esas herramientas, bueno, en la parte de la sexualidad, economía, el de comunicación, maravilloso. Hola familia, un abracito grande, ¿cómo están? Hola a todos, muy bienvenidos como siempre. Y si voy a decir, no he desayunado. No he desayunado, qué pesado. Familia bella, hoy tenemos un testimonio que a mí me encanta porque es un testimonio de un matrimonio. Y lamentablemente los testimonios de matrimonio son escasos. Y nos hacen falta. Nos hacen mucha falta porque, como sabemos, hay una crisis muy grande con los matrimonios, en las familias. Pero esta pareja valiente quiere compartir esa historia donde ellos han perdido el rumbo. Ellos se han sentido perdidos, les ha tocado sufrir un poco por muchas heridas que ellos se han causado en su matrimonio. Y también les cuento que es una pareja que vivió el taller del infierno al cielo en el matrimonio. Entonces también queremos que ustedes escuchen cómo este taller puede ayudarlos a fortalecer y a restaurar esos lazos que se van perdiendo a través del tiempo o a causa de nuestras heridas. Sí, qué bueno saber primero, aparte de su historia, cuando llegó el taller, ¿qué pasó en ellos? ¿Cómo los pudo haber ayudado? ¿Cómo los ayudó? ¿Qué sucedió? Y si en esta cuenta, la verdad, muchas personas nos escriben y nos dicen el deseo de poder escuchar más testimonios de matrimonios. Por eso, si tú tienes un testimonio y lo quieres compartir, nos escribes a nuestra cuenta de regalametuhistoria@gmail.com. Bueno, y les queremos contar que ya están abiertas las inscripciones para la 9ª versión del taller del infierno al cielo en el matrimonio, para que no dejes pasar esta oportunidad. Siempre hay tiempo para restaurar y para fortalecer esa relación de pareja. Hombre, Así también es. pueden discernir la vocación al matrimonio. Total, Vienen muchos lo han novios. hecho. Muchos lo han hecho, la verdad. ¿Puedo meter una cuñita? Claro. Puedes hacerlo solo. Siempre nos preguntan, ¿puedo solo? Puedes solo, porque pues muchas veces o ya estamos separaditos o nuestra pareja no cree en estos espacios o simplemente no quiere, lo puedes hacer solo. Es virtual, te conectas desde cualquier parte del mundo y todas las sesiones quedan grabadas. Bueno. Porque nos preguntan ahí, entonces yo no lo puedo ver, entonces no puedo estar en vivo. No, no se puede. Perdón, sí se puede. Sí se puede, porque primero, si no puedes estar en vivo, puedes ver la grabación, no hay ningún problema. Bueno, y ya para darle entrada a Natalia y a Brian, por favor suscríbete, apoya al apostolado, comparte ese testimonio tan hermoso y deja unos comentarios bien lindos y respetuosos. Natalia y Brian, bienvenidos. Hola a todos. Hola Ana, hola Alex, gracias por la invitación y el espacio aquí, y a todos los que nos vayan a ver, un fuerte saludo y abrazo. Estamos muy contentos de estar acá. Qué bueno que nos acompañan, que nos quieren compartir testimonio, como ya lo escucharon. Nos hacen falta testimonios de matrimonio y nos da una alegría tenerlos acá. Claro que sí. Bueno, no, este espacio es de ustedes, comiencen por donde quieran, siéntanse incómodos y en familia. Nosotros somos Natalia y Brian, esposos, estamos hace 10 años, 7 de ellos bajo el vínculo pues del matrimonio. Una pareja pues joven, nos encanta pues obviamente hacer muchas cosas, ¿sí? Porque a veces piensan que obviamente por estar en este camino de decidir estar con Jesús, pues obviamente no, pues somos aburridos y demás. No, no somos aburridos, somos personas muy vivas en Él y pues obviamente también hemos sido
digamos que hemos recibido la misericordia de Él a través de nuestro matrimonio. Sí, en definitiva, un matrimonio que ha tenido que subir, bajar, pasar colinas, todas las cosas que obviamente a muchos de pronto les esté pasando, les aseguro que a nosotros también nos pasan, nos han pasado, pero pues aquí seguimos frente al cañón luchando por este matrimonio bendecido por Dios, porque pues somos casados por la Iglesia Católica. Pues yo creo que podemos arrancar aquí hablando un poquito sobre quiénes somos nosotros, quién es Nata, quién es Brian. Arranca tú. Pues sí, nosotros, bueno, nos conocimos en el colegio hace muchos años. Hace muchos años estábamos en el mismo colegio, pero pues en diferente grado, pues porque Brian estaba pues en un grado superior al mío. Teníamos algo en particular, era que los dos éramos tremendamente aplicados, entonces teníamos la oportunidad siempre como de encontrarnos en los concursos de ortografía o cosas así, y pues ahí nos distinguíamos, ¿sí? Pero pues la verdad no sabíamos quién era el uno para el otro, ¿sí? ¿Qué Sí. pasó después? Pues cada uno, obviamente, yo salí a estudiar a la universidad, Nata también, pasaron 10 años 10 años. literalmente y nos volvimos a encontrar por Facebook, ¿sí? Porque por Facebook, pues ahí uno agregaba a todo mundo y pues posteas fotos de todo. En esos momentos, digamos que yo tenía un trabajo que me hacía viajar mucho por diferentes partes de Sudamérica y de Colombia y diferentes cosas. Y ella me contacta inicialmente para pedirme un favor, como de datos de un país que ella iba a visitar, porque iba a ir a la JMJ. Eh, y pues yo había estado en Brasil, entonces como que tenía ciertos datos que ella necesitaba ahí y en otros países, entonces como que muy amigablemente me escribiste como, Sí. hola, quiero saber un poquito sobre estas cosas, ¿me puedes ayudar? Y yo pues ahí la ayudé. Empezamos como una medio relación, medio amistad Sí. y fue algo pues también importante. Nosotros no fuimos amigos literalmente y No. eso posteriormente ya durante el matrimonio lo hemos tenido que sobrellevar porque creo que esa fase no la saltamos. Eh, Pasaron después muchos meses y pasaron muchas cosas y al final digamos que formalizamos ya nuestra relación en el 2014, el 22 de noviembre y allí pues obviamente arrancamos con una relación de novios muy hacia el mundo, ¿sí? Muy Ujú. de salir a rumbear, de ir a tomar, de pasear, ¿sí? Muy Ujú. poco con Dios, pero en medio de todo nunca hemos estado alejados totalmente de Él. Y bueno, digamos que esos primeros años de noviazgo, decido prácticamente a los pocos meses que se vaya a vivir conmigo. Yo ya vivía Ujú. solo, entonces le digo, pues te estás quedando aquí casi todos los días, más bien vete a vivir conmigo. Nata quería, pues obviamente su sueño era que si iba a salir de la casa salía casada. Pues no, o sea, no fue así. No fue Eh, así. Pues obviamente, pues bueno, yo vengo de un hogar pues católico. Mis papás cumplen ahorita en esta semana 47 años de casados. bueno, nuestra boda fue igual muy bonita, fue muchísima gente, no salió nada mal, o sea, todo salió muy bien, todo el mundo salió contento, mejor dicho, Muy contento. muy contento. Y bueno, ahí empezamos un poquito nuestra historia ya de matrimonio. Ujú. Yo quiero resaltar algo muy bonito que después para nosotros fue muy importante, que fue un mensaje que nos dio El el padre. padre Alvarito en la homilía, que nos decía, cuando se acabe el vino, cuando se acabe el vino del amor, Con- acudan a la Virgen María. Y pues en ese momento uno, ay, sí, 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 sí. Pero más adelante, más adelante fue cuando entendimos lo importante de acudir también a la Santísima Virgen cuando se acaba el vino en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, porque ya es el camino también para llegar a Jesús. Así es. Pero uno diría, todo arrancó felicidad, más o menos. Más o menos. Hoy en día que estamos más en los caminos de Dios, entendemos eh, la importancia del matrimonio también desde lo que el maligno quiere que no esté. ¿Sí? Eh, Nosotros nos casamos y los primeros meses fueron muy bonitos, todo muy bien, pero también empezaron a pasar cosas que no habían pasado nunca antes. ¿Sí?
Y no era porque no hubiéramos vivido juntos, al contrario, ya habíamos vivido casi 3 años juntos, habíamos estado fuera del país, habíamos viajado, habíamos pasado ya momentos complicados, pero el matrimonio empezó a ser diferente. Es como si hubiera sido como un extra peso en tu vida, eh, porque empezaron a pasar cosas que no nos habían pasado antes, ¿sí? Cosas como problemas de todo tipo, entonces, digamos que laboralmente siempre le habíamos dado mucha importancia a los temas laborales, tanto de Nata, pero más que todo hacia los míos. Entonces, digamos que ya empieza uno como a separar el matrimonio de sus objetivos. Entonces, como que le empecé a dar muchísimo al tema de trabajo, 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 trabajo. Entonces, yo era solo trabajo, poco matrimonio. Entonces, ahí empieza un desbalance también. Entonces, es decir, empecé a poner más el dinero, digamos, como la prioridad. Y apegado ahí van N cosas que uno se puede imaginar. ¿Sí? Entonces empiezan a venir las rumbas, empiezan a venir las fiestas, empieza a venir el alcohol, y todo eso lleva a otras cosas, ¿sí? O sea, eso no hay forma de separar y decir que tú estás en una rumba y no te vas a encontrar a alguien que te ofrece algo o a alguien que te está sonriendo y que tú ahí sí la ves bello o bella o cualquier cosa de estas. Entonces estas cosas empiezan a aparecer en nuestro matrimonio. Después empezamos a fallar muchísimo, empezamos a irrespetarnos de diferentes formas, y esto pues empieza a afectar ya nuestro matrimonio. Nos llevamos el año de casados y ya hemos pasado por varios problemas y varias crisis. Y nosotros decíamos, pero ¿qué pasa si cuando no estábamos casados, pues esto no estaba ocurriendo? No significa obviamente que el matrimonio sea el problema, no. Significa que pues al mundo no le interesa que uno esté casado, no le gusta, no siente que sea lo valioso. Al contrario, es todo lo más valioso, o es de las cosas más valiosas que pueden existir, pero tienes que estar listo al respecto porque te van a estar atacando con muchas cosas. Y eso fue lo que nos pasó, y eso en gran parte empieza a responder por qué llegamos a ustedes, porque empezamos a ver muchos inconvenientes con nosotros en la comunicación, en el respeto, en nuestros objetivos, en nuestras metas. No teníamos, digamos, que un planteamiento claro de las metas que teníamos de nosotros, o nos poníamos unas y alguno de los dos las echaba para atrás o nos íbamos para atrás. Entonces, por ejemplo, teníamos el plan del tema de tener hijos, ¿sí? Y a mí por temas laborales terminó diciendo no es el momento. O sea, de un día para otro dije no. Y dije no, porque me voy a ir del país otra vez y quiero irme a estudiar inglés porque no estoy consiguiendo las cosas que yo quiero. Y así, o sea, fue así de un día para otro que yo dije no, nos echamos para atrás con el tema de los hijos. Y así han sido muchas cosas. Yo creo que a partir de ahí empieza un proceso complicado para nosotros. Creo que me he saltado muchas cosas así como relevantes, pero es un momento en el que ya empiezan las dificultades en medio de nosotros. Sí, el matrimonio empieza a ser como ese escenario en donde empiezan a florecer todas nuestras heridas, absolutamente todas, ¿sí? Nuestras heridas de abandono, nuestras heridas de rechazo, pues obviamente teníamos una comunicación, pero realmente que eso fue como abrupto. Empezamos a tener comunicación terrible, nuestro manejo de prioridades era pues malísimo. Tuvimos también muchos problemas económicos. Obviamente no teníamos como esa, no teníamos acuerdos también a nivel económico, cada uno por su lado. Estábamos casados, pero teníamos vías de soltero, ¿sí? Y eso también era muy cool, lo digo así porque así nos veían, o sea, como que, ay, qué chévere el matrimonio de ustedes, porque ustedes se ven tan tranquilos, cada uno tiene sus espacios y demás, ¿sí? Porque, pues obviamente, el hecho de que él y yo tuviéramos una independencia, pues era a puertas para afuera, se veía lo más alternativo, ¿sí? Pero obviamente bajo el vínculo del matrimonio, pues obviamente eso pues no era sano, ¿sí? Y pues nosotros lo entendemos ahora, porque obviamente lo que decía ahora, el mundo siempre te va a reforzar de que, ay, pero tú debes tener tus espacios. Y sí, claro, tú como persona debes tener tus espacios. Cada uno como persona puede tener sus espacios, tenemos nuestros amigos, tenemos nuestras cosas que nos gustan, nuestros proyectos, pero, ¿dónde está Dios ahí? Sí, no estaba. ¿Dónde está mi esposo? El corazón de mi esposo no estaba. ¿Dónde estaba mi corazón? No estaba, o sea, eso desapareció.
empezamos a ser soberbios, empezamos a priorizar un montón de cosas. La vanidad, eso era, mejor dicho, el cuerpo, nuestro cuerpo era, toda la parte estética era lo más lindo, porque obviamente también teníamos mucha aprobación de eso, ¿no? O sea, como que, ay, se ven muy bien, ustedes son guapos, ustedes no sé qué. Eh, pero también a raíz de todas esas heridas, por ejemplo, yo decido, por ejemplo, también alterar mi cuerpo con cirugías para también agradar a mi esposo, porque en medio de todo había mucho dolor, ¿no? Porque no había atención, había mucha ausencia de parte y parte. Entonces pensé, yo, Natalia, pensé en algún momento, yo, ay, no, pues si yo me opero, pues de pronto mi esposo me, ¿cierto? Me va a ver más. Y miren el punto de esa necesidad de que ella pensara eso, de cómo estábamos, para que ella diga, tengo que operarme para atraer la atención de mi esposo. O sea, mi cabeza estaba completamente ida del Ujú. matrimonio. Mi cabeza, mis ojos, absolutamente todo. No había vínculo en nuestro matrimonio prácticamente. Obviamente pues no había admiración de nada tampoco, sí, como que lo que él hacía pues, o sea, pues sí, muy chévere tu trabajo y tu ascenso y demás, muy chévere el reconocimiento y las cosas que hacemos cada uno, pero mira, una desconexión, ¡pum! Que mejor dicho, era que él no quería llegar a la casa y yo tampoco. O sea, yo decía, ay, no, qué jartera llegar a mi casa. ¿Yo para qué voy para allá? O sea, ¿para qué? ¿Sí? Si mi esposo me va a llamar y me va a decir, ay, no, me voy a quedar con X y me voy a quedar a tomarme una cerveza o lo que sea, yo decía, ay, no, pues qué jartera. Pero pues yo también a veces pues tomaba también decisión de, ah, voy a hacer lo mismo, voy a ir a compartir con mis amigos. Entonces nuestros mundos se empiezan a caber, nos empezamos a alejar más, empezamos a admirar más a otras personas, ¿sí? Y empieza a ser muchísimo más complicado porque ya no había nada Sí. que nos conectara. Ahí digamos que aparece algo que es la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Que obviamente nos hace unirnos. Primero obligatoriamente, y segundo nos va bien en medio de todo. Sí. O sea, nuestra experiencia de pandemia, de pronto contrario a muchos, fue muy bonita, ¿sí? Porque nos permitió otra vez encontrarnos a nosotros, que creo que nos hacía mucha falta. Estar juntos, volver a compartir, volver a darnos cuenta que nos seguíamos queriendo, que teníamos espacios, que nos gustaba cocinar juntos, hacer ejercicio juntos. Nos llega un gato, a mí no me gustaban los gatos, y termina siendo ahora pegado a mí. Bueno, un montón de cosas y bonito. Pensamos, y yo creo que ahorita hablando, pensándolo aquí, como que yo creo que pensamos que todo estaba bien otra vez, ¿sí? Sí. En muchas cosas, pero no habíamos sanado, no habíamos hecho las cosas bien, solamente nos entendimos porque pues igual somos esposos, nos queríamos y demás, pero no habíamos perdonado. Y aquí pues obviamente hay muchas cosas que también tu pasado al no haberlo perdonado terminó generando una bomba de tiempo en nosotros. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mis papás, aunque se casaron, a los pocos años se separaron, entonces pues para mí la referencia al matrimonio no es que sea la más perfecta, ¿sí? Yo perdí a mi hermana muy joven, entonces tenía en esos momentos mucho dolor internamente que yo no había de pronto sacado a la luz ni había perdonado. Entonces esas cosas, al final mi esposa tuvo que cargarlas y yo cargarlas de ella sin saberlo. Y tú, como digo, cada cosa empezaba a hacer como boom, boom, Una boom, boom, bomba. boom, boom, boom. Llega la pandemia, pasa la pandemia, decimos como, bueno, vamos a hacer otros proyectos juntos, decimos comprar un apartamento, nos vamos ya a vivir juntos en nuestra vivienda propia. Dijimos, bueno, aquí como que vamos a empezar a formar muchas cosas. Primeros meses más o menos nos funcionó bastante bien, pero decido continuar con mi idea de irme del país y me voy del país. ¿Sí? Me voy, pero me voy solo, lo cual pues fue un error. Hoy en día lo vemos como un error en Sí. muchos aspectos, porque pues obviamente estoy viviendo en Europa, también pasan muchas cosas, casi me muero por allá como 2 veces, o sea, pasan un montón de cosas. Nata también le pasaron un montón de cosas acá, no estamos el uno con el otro, somos esposos, deberíamos estar juntos, físicamente o no físicamente, pero deberíamos estar juntos, no fue así. Entonces pues yo estaba ya solo, literalmente muriéndome casi del COVID. A Nata pues pasa un tema también de salud muy complicado. Entonces yo llego, y la bomba que teníamos termina explotando.
estalla de una manera que, o sea, nosotros lo que hicimos y pensábamos, ¿no? Es como cuando tú escondes el polvito debajo de la almohada, debajo de la alfombra, ¿no? Como que aquí no pasa nada, y como por encimita, vamos a estar bien. Pero esos 6 meses, aunque de una manera muy ingenua, lo que les decía anteriormente, como que nosotros siempre apostábamos a que, bueno, si tú quieres hacer eso, yo te apoyo y ya. Pero, y está bien, ¿sí? Pero hay cosas que no están tan bien porque definitivamente el error de nosotros fue que permitimos que esa distancia pues nos alejara muchísimo, muchísimo, muchísimo más, porque cada uno siguió en su mundo y en sus cosas, y obviamente sí, hablábamos diariamente, pero había desconexión, ¿sí? Estábamos desconectados, y ¿por qué no permitimos que Dios también, en ese momento, que también era muy importante para mi esposo porque él lo quería hacer, ¿sí? No invitamos a Dios tampoco, no lo invitamos. Entonces, en esos meses, pues pasaron muchas cosas, muchas quejas, muchas, y yo dije, no, yo no tengo que estar con una persona así, que de pronto sí, porque la ausencia física, digamos que uno la entiende, y además, digamos que uno se acostumbra y lo toma tranquilo, pero la ausencia emocional, la ausencia de ese amor es muy dura, y empieza a ser como, oye, ¿qué te pasa? Ya no, ya no pasa nada. Entonces, cuando él llega de su viaje, yo encuentro a una persona totalmente diferente, ¿sí? Una persona más lejos de mí, más lejana. Y yo recuerdo mucho que fue el 31 de diciembre de ese año que él me dice, Nata, yo estoy tremendamente confundido, yo no sé si yo quiero seguir contigo. Entonces fue como, ¡pum! como, Ese regalo de inicio de año, ¿no? como Bien. sí, o sea, yo decía, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió acá? ¿Sí? Entonces, obviamente, empezaron a salir más cosas, ¿no? Empezaron a salir más cosas, eh, muchísimas más violencias, ¿no? Porque obviamente ya como que no queríamos estar más ahí, ¿sí? Yo no lo quería obligar a él a estar conmigo, pero a la vez yo tenía como esa dependencia de no te vayas, o sea, porque también indirectamente o directamente tenía como muy afianzado el vínculo del matrimonio. Decía, pero es que obviamente nos casamos, esto es para toda la vida, ¿cómo es posible? O sea, no, no, no y no. O sea, para mí eso era como que no podía yo negociar eso, pero llegaba un punto en que yo decía, ay no, ya, llegamos a hablar de divorcio, ¿sí? Yo Porque incluso le encontraba los papeles de Nata de cómo hacer el divorcio con él. yo Ya contacté fue, a una amiga porque ya estaba muy agotada, yo decía, no puedo seguir así, o sea, entiendo que es difícil, entiendo que uno debe luchar, pero obviamente nosotros pues estábamos fallando porque pues teníamos tantas heridas, pero no estábamos solucionando las heridas con quien debíamos curarlas, ¿sí? Y siempre buscamos del mundo todo para sanar esas heridas, porque eso fue otra cosa, ¿sí? Durante todo ese trayecto buscamos de todo, y esas otras cosas llegaron a nosotros. Llegó la geología, llegó los cuarzos, llegaron los coaches y alternativos, los psicólogos que te dicen literalmente la primera consulta es divórcese. divórciate, contacto cero, eso no tiene nada que ver, bla, 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 bla. Y así duramos mucho tiempo, como tratando de batallar, como entre sí y el no, como en permanecer, pero con Sí, una realmente creo distancia que durante dura. toda esa época fue el año, tal vez ese año y el siguiente fueron años muy, muy duros, Durísimos. por lo que menciono, no queríamos vernos, no queríamos venir a la casa, no queríamos estar juntos, de todo tipo, o sea, ni hablar, ni comer, ni intimidad, ni nada, o sea, absolutamente nada. Nuestras conversaciones empezaban 2 minutos y al tercer minuto ya estábamos Estamos tratándonos mal, peleando. peleando, discutiendo, peleas hasta 2, 3 de la mañana, o sea, cosas supremamente densas para ambos. Eh, Y nuevas, porque nosotros y nosotros no no éramos éramos así. una pareja que peleamos.
O sea, nosotros, la verdad, peleas, cero. O sea, era como que nos entendíamos bien, nos comunicábamos bien. Y obviamente, pues tú empiezas a pensar como que, ay, me casé para esto. O sea, ¿para ¿Para qué me qué? casé? ¿Para sufrir? ¿Para ¿Para estar qué? peleando? Entonces pasaron muchas cosas, lo digo, muchos meses, todo acompañado similar a lo que mencionábamos, el alcohol. El alcohol empieza a ser como parte de mí todas las semanas. Entonces, pues, ¿tú qué quieres? Pues no ir a la casa. Y si vas a la casa, llega borracho. Esa era mi interpretación fácil del matrimonio, es, ¿para qué va a llegar a pelear con esta vieja? Ese era mi pensamiento en ese momento. Entonces yo decía, no, pues yo prefiero encontrarme con cualquier amigo, con cualquier supuesto amigo en muchos casos, ¿sí? Amigos del mundo que lo único que quieren además es sacarte a ti la plata, porque eso era, pues yo era el que ganaba bueno, entonces pues venga, gásteme las invitaciones a comer, a tomar y a todo lo demás. La amiguita de la oficina, todo aparece, absolutamente todo puede aparecer. O sea, uno abre la puerta y literalmente aparece todo el mundo Todo. ahí. Entonces Centro. aparecieron personas externas a nuestro matrimonio que se involucraron, apareció, como decía Nata, los supuestos coaches que nos ayudaban supuestamente a mejorar el matrimonio, pero que solo abrieron puertas que no debimos haber abierto Ujú. en esos momentos, los angiólogos, los terapeutas, los psicólogos supuestamente religiosos también. Yo empecé también como cada vez a estar más separado de Dios, muchas cosas, muchísimas cosas. Lo pensamos muchas veces bajo gritos que ya estábamos cansados, que ya no era el momento, que ya teníamos que irnos de estar juntos, pero siempre había algo como que nos paraba o a uno o al otro. Decíamos Algo como, pasaba. O como sea, que no, algo pasaba. o sea, no. Hubo un punto crítico que fue también cuando Nata se va a la casa. Ella decide irse Sí. a la casa. ¿Sí? Yo decido irme y también hay algo muy importante que contar ahí, es que a inicio de ese año a mí me detectan una masa en un seno, ¿sí? Y obviamente, infortunadamente, esta masa muy pequeña sale maligna. Eh, Aparte de que estábamos súper mal, o sea, era terrible, porque obviamente llega la enfermedad, ¿sí? Pero más que la enfermedad física, era una enfermedad emocional dura, 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 porque yo pensé que obviamente hasta que yo no tenía que vivir, porque yo ya sentía que no tenía nada. O sea, yo digo, ya no tengo matrimonio, no tengo hijos, no tengo nada, pues a mí qué me detiene en esta vida. Ahora estoy enferma, entonces, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué seguir? Entonces, en este orden de ideas, o sea, a mí se me llena un día como la copa y digo, ya no quiero estar mal acá y yo me salgo de mi casa, me voy. Le dijo a Brian, yo, mira, yo te dejo tus cosas, ya, yo me voy. Ojalá lo hubiera hecho así bonito, ¿no? No, obviamente todo es cargado de mucho dolor, de mucho rencor, ¿sí? Porque obviamente nosotros nos hacíamos así en la herida del otro. Totalmente. Como que, ay, a ti te duele eso, ven, ven, yo te hago. Y es duro. Y, ay, Dios mío, o sea, Dios nos ama mucho, Dios nos ama mucho y nosotros ahora entendemos lo valioso que es el otro, porque, ay, fuimos muy, muy, muy duros con nosotros, ¿sí? Fuimos muy duros cada uno con su historia, con cada cosa que pasamos. Entonces llega la enfermedad y llega un proceso también en donde prácticamente ese contacto cero, ¿sí? Es reforzado de parte y parte. Yo digo, no, yo ya me voy, yo tengo que enfocarme en mi salud, porque yo tengo que estar bien. Obviamente, Brian a veces me acompañaba, pero él era como que voy y te espero fuera de la consulta y ya cuando salgas, felicitaciones y se iba y yo no voy a estar contigo y no, yo no voy a dejar De ir a la oficina, que era de mi ir a la Dios. oficina. Sí, cada uno tenía su Dios, ¿sí? Mi Dios en medio de todo era mi esposo, ¿sí? Porque yo a él lo quería complacer en todo y obviamente ya llegar al punto de la enfermedad fue porque yo también me olvidé tanto, 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 tanto de mí. Y yo me empecé a enfermar, me empecé a inflamar, empecé a tener todos los síntomas del síndrome de ansiedad. Todos, 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 todos. Y era que yo ya no daba. O sea, habían días en que definitivamente yo no me quería levantar de la cama. Y, y era difícil, pero pues obviamente era más difícil porque no tenía la compañía de mi esposo.
¿sí? Mi esposo no estaba conmigo emocionalmente, ¿sí? Él técnicamente a veces hacía lo que medianamente, porque así era, ¿sí? El mínimo, literal, los mínimos. Pero del resto defendámonos como puedas, ¿sí? Y igual de aquí para allá, porque yo empecé como, no, yo soy lo más importante y ya no más, de aquí no podemos hacer y no podemos seguir más. Entonces, ahí justo como mencionó Nata, parte de mi lado era, pues, tú estás mal, no me interesa, o sea, no quería. Yo lo único que quiero es seguir creciendo profesionalmente, seguir ganando plata y ya. Ese era como mi objetivo en ese instante. Eh, Nata se va a la casa, yo estaba con un supuesto psicólogo que me decía, no, pues entonces, pues, usted haga lo que quiera, aproveche. O sea, todas las cosas malas que uno se puede imaginar, pues empiezan a aparecer allí. Después esos fueron los años más complicados, prácticamente 2 años larguitos casi que estuvimos en esas circunstancias. Lo que menciono, que siento que a muchas parejas que puedan estar escuchando esto es, mm, todo, uno piensa que puertas para afuera todos están bien, todos nos veían, ay, tan bonito el matrimonio, tan bonito es, pero nadie sabía el infierno que estábamos viendo por dentro. O sea, no sabíamos que ni siquiera a veces dormíamos juntos o que no podíamos ni dormir de las peleas que teníamos, que nos tratábamos muy mal, que no nos importaba el uno por el otro, que no éramos prioritarios, que no estábamos juntos, que cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, fijo, nosotros la logramos pasar por en algún momento. Muchas cosas, pusimos en adioses a terceros también, se abren las puertas, entonces aparecen las personas que ahí sí te dicen, no, vente conmigo, que yo sí te hago feliz y ese tipo de cosas. Entonces todo eso aparece en el matrimonio, pero algo empieza a cambiar. Hay un clic, hay algo que cambia. Que es, nosotros llevamos 3 años viviendo donde estábamos y un día pasando, Nata se encuentra con una iglesia. Nosotros llevamos 3 años en el barrio y literalmente la iglesia queda a 3 cuadras de nosotros. Nunca la habíamos visto. Es una iglesia más chiquitica. Es una casita esquinera. Y me dice un día, mira que encontré una iglesia. ¿Sí? Algo importante, Nata nunca dejó de orar por el matrimonio. Yo sí tengo que decir, yo no lo hacía. Sí iba de vez en cuando a misa, todavía, ahí de vez en cuando lo hacía. Pero Nata lo siguió haciendo y es pues quien prácticamente fortaleció esa parte. Y un día me dice, ve, hay una iglesia cerca, vamos. Y yo, va. A mí no me incomoda ir a misa, pero sí me molestaba mucho porque me quedaba dormido. Me quedaba dormido en las misas. Porque a veces la humildad. Porque no, o me echaba el vainazo, entonces yo decía, no, pero ¿por qué me está echando vainazos todo el tiempo? Pero bueno, vamos a ver a la dichosa misa, a ver qué es. Porque pues una parte como que hablábamos y decíamos, no, tratemos de hacer algo, busquemos, o sea, como que el uno remaba y el otro como que, sí. Menos mal nunca los dos como que decidimos abrir la puerta, ¿sí? Siempre yo le decía, no más, y o ella decía, no más, y yo era como el que, Y bueno, decidimos ir a la misa ahí en esa iglesia y tú escuchas algo que genera un cambio en nosotros. Sí, ese día empieza, bueno, una pareja a decir que pues de hablar del retiro de Maús. Y el retiro de Maús, y Brad me decía, ¿ese retiro qué es? Tú has ido a muchos retiros y cómo no vas a saber. Yo le decía, no, yo nunca he hecho retiro de Maús. Ah, pero tú te la pasabas en la parroquia, tú te la pasabas rezando, ¿cómo no vas a saber? Y yo le dije, no, mira que no. Entonces, ese día, pues obviamente yo dije, ay, yo quiero ir a ese retiro. Yo quiero, Natalia, yo lo necesito. Primero yo, segundo yo, porque yo era la que estaba mal, ¿no? Y ahorita yo miro es que la misericordia de Dios es muy, muy, muy grande, ¿sí? Pero también en medio de toda mi fragilidad yo tenía mucha soberbia, porque yo decía, soy yo la que tengo que salvarme de todo esto que está pasando, ¿sí? Soy yo la que necesito a Dios. Y era como unas subidas y bajadas de soberbias, pero también de bajadas de tengo que orar por mi esposo, tengo que orar por mi matrimonio, tengo que seguir aquí y tengo que tratar de que esto también pueda salvarse de alguna manera, ¿sí? De soltar todo, absolutamente todo. Y en esta Eucaristía luego pasa el hombre y dice, esposas, regálele el retiro a sus esposos.
Y yo dije, ay, no, 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 porque pues el retiro lo quiero yo, pues, quiero regalar a mi esposo eso. Mira, de todo pasó y yo no pude, cuando yo ya tenía la plata y demás, ya, cupo cerrado, Natalia, no pudiste ir a Emmaus. Entonces, un día yo fui a Eucaristía saliendo de mi cita médica y salí de la Eucaristía y un chico de Maús, que también obviamente ahorita pues amigo de nosotros, me entrega el volante y me dice, mira, estamos en un retiro hombre, no sé qué, está el fecha. Y yo decía, ay, yo le decía, señor, bueno, señor, voy a invitar a mi esposo al retiro. Entonces yo le hago una invitación a mi esposo en Canva, lo más de linda, se la entrego. ¿Y qué pasó? No, pues se imaginan, yo estaba cero ganas de eso. Lo único que le dije fue, ¿yo para qué voy a ir allá donde esos rezanderos? O sea, yo no quiero ir allá porque pues eso es puro ir a berrear. O sea, le dije así, yo no quiero ir a que me estén haciendo llorar. ¿A ti qué te pasa? A mí, yo dije, no, ¿Ya? no quiero ir a eso. ¿Para qué ir a perder el tiempo ahí a que le pongan a escuchar la historia a uno? Y entonces que le pongan ahí a rezar Padres Nuestros y Ave Marías. Dije, no, 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 yo no quiero ir de esa manera. ¿Sí? Pero de la peor manera, ¿no? O sea, aquí lo estoy diciendo bonito, ¿no? Pero era... Pero pues ¿Qué aquí te nada, pasa? ¿no? O sea, nada que ver, o sea, es completamente alejado. Yo estaba dictando unas clases en Medellín y como que ella ve, organiza. Ese fin de semana que era el retiro, todavía tenía que dictar clase. El fin de semana anterior organicé todo para poder ir. Dije, bueno, pero incluso hasta ese día, que faltaba una semana, nos agarramos por internet porque yo le dije, ya hice lo que usted tanto quería. Se lo dije así, ya hice por fin lo que usted tanto quería, a ver si me deja de joder. Literalmente le dije así. Y ya, entonces siéntase alegre porque tras del hecho me toca a mí venir la otra semana que no tenía planeado. Cero ganas de ir. El reproche por por todo el mundo que no quería ir. ¿Sí? Ella tenía tanto miedo que yo me fuera para atrás, que me llevó al sitio para que cuando yo ya entrara, ya me pudiera salir. No, pero no solamente fue por eso, sino porque obviamente alguna persona tenía que llevarlo, ¿sí? Al momento a la casa de retiros. Pero hay algo muy, muy bonito acá, es que Brian me dice a mí, obviamente con un tono de burla, me dice lo siguiente, amor, que fue lo que tú dijiste. Mírame a los ojos porque después, cuando salga, vas a ver un hombre completamente diferente. Se lo dije así. Sí, pero riéndose, o sea, con el sarcasmo, obviamente como con esa cosa de, uy, o sea, aquí estoy mirando a ver cómo le complazco a usted, porque usted, mejor dicho. Y pues bueno, o sea, cero ganas, cero ganas. Obviamente creo que Alex me entiende porque entiendo que también tú pasaste por algo similar. Estamos aterrados. Estamos aterrados porque esa historia es muy similar a la nuestra, mucho. Sí, entonces pues Emmaus termina siendo un milagro para mí, ¿sí? No solamente para el matrimonio, sino para mí como persona, porque yo tenía el ego 1000%, ¿sí? Tenía a Dios abajo, ¿sí? No era mi prioridad. Tenía mucha rabia y mucha tristeza en mi corazón por aquellas cosas que yo nunca había perdonado. Y de un momento a otro digo, ¿yo por qué tengo que cargar con todo esto si no es justo con los demás? Y ni es justo conmigo mismo. Si el que está en la cruz ya lo hizo por mí, ¿sí? Entonces empieza un proceso de perdón que me empieza a bajar, poquito a poquito, poquito a poquito. Y salgo diferente, o sea, literalmente salgo diferente de Maús. Y mi familia, mi esposa, como que usted qué le hicieron ahí, que fue que está diferente, o sea, mis ojos miran diferente, sus ojos brillan, sus ojos parecen fuego, o sea, era ver a otro hombre. Y él me dice, es el mejor regalo que tú me has dado en la vida. Y así fue, o sea, literalmente, un momento de conexión con Dios impresionante, impresionante. Y a partir de ahí empiezan muchas cosas a mejorar. Yo obviamente empiezo a bajarle a muchas cosas. Esto es un proceso, claramente esto no es inmediato. No es que entonces prendiste un chip y ya todo va a ser bien, no. Pero es también con la actitud y el corazón que le empiezas a poner. Entonces yo empiezo a perdonar, a perdonarme y a perdonar a muchas personas. Y eso me ayuda desde mi ser a ser diferente.
Entonces, a bajarle al mal genio, al egoísmo, a las malas actitudes, a un montón de cosas. Empiezo a bajarle poquito, 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 poquito. Y eso se empieza a notar en el matrimonio. Entonces, cada vez que como que de pronto venía una pelea o algo así, yo ya no era el que primero ponía los 200 decibeles, no, sino que, ok, bajémosle un poquito, bajémosle un poquito, bajémosle un poquito. Y así empieza un proceso de conversión en diferentes aspectos. Lo primero es como la actitud, ¿sí? O sea, empieza una actitud diferente, como, bueno, está bien, podemos hacer las cosas mejor, podemos hacer las cosas mejor. Y darle lugar a Dios, ¿no? Sí, desde ahí decidimos no faltar un solo domingo a Eucaristía. Y esto es muy bonito porque siempre le podemos decir a las personas, y qué bueno que esté este espacio, es que cada persona en su mundo siempre debe darle el primer lugar a Dios. Siempre. Para ser un buen esposo, el primer lugar, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Para ser una buena esposa, para ser un buen hijo, para ser una buena persona en este mundo, lo primero que tú debes tener es a Dios. ¿Sí? Él es el único que va a permitir que tú realmente hagas todas esas transformaciones tan locas que a veces nosotros decimos, pero Sí. Dios empieza a orar de una manera que nosotros decíamos, ¿qué es esto? Y empezamos a ver a un Brian muy diferente, ¿no? Más en su manera de actuar, de tomar decisiones, de detenerse, de mirar el otro, de cuidar, ¿sí? Me empezó a cuidar mucho, empezó a sanarme, empezó a ayudarme como en esa reparación. Nos empezamos como a reparar y ahí en todo ese momento, y yo creo que durante toda esa crisis yo a ustedes los encontraba y los empecé a encontrar en YouTube. Y yo me decía a mí misma, yo escuchaba los testimonios y yo decía, ay, Dios mío, Es una historia parecida a la de nosotros. Señor, y yo, ¿qué es esto tan maravilloso? Y yo escuchaba más cosas y más cosas. Y un día me atreví y le compartí a Brian. Le dije, mira, escucha el testimonio de Ana y Alex, mira esto. Y cuando escucho lo de Alex, pues yo tengo, pero es como la historia de nosotros en muchos aspectos, o sea, en muchas cosas. Y obviamente fue muy bonito porque en ese momento yo le dije a Brian, ya estábamos empezando como a educarnos muy bien para poder hacer muchas cosas por nosotros, ¿sí? Empezamos a reconocer que teníamos los errores, porque una cosa es reconocer, bajamos soberbias totales, decíamos, sí, nos falta, tenemos falencias en nuestra comunicación, en mil cosas, entonces empezamos como a querer tener como respuestas y fue muy bonito encontrar el taller de ustedes, ¿sí? Y ahí es donde llega el taller del Infierno al Cielo de Ana y Alex, que nos empezó a nosotros a dar esas herramientas que nosotros necesitábamos para seguir en ese proceso de conversión, en ese encuentro, ¿no? Porque nosotros estábamos como perdidos, muy perdidos. Entonces, pero a veces nos quedábamos escasos de muchas herramientas óptimas, ¿no? Porque uno encuentra afuera pues muchas cosas. Pero nos gustó mucho la primera sesión de La del perdón. La del perdón, la de sanación de heridas, de penitencia por amor y demás, porque ahí fue cuando nosotros hicimos literalmente como, uy, clic, ya entiendo por qué yo soy así, ya entiendo por qué, o sea, y empezamos a tener misericordia el uno con el otro. O sea, esto no es inmediato, pero ver la luz y ver que también el testimonio de ustedes decíamos, oye, esto es posible, pero es posible con Dios primero y también si nosotros queremos, ¿verdad? O sea, si nosotros lo deseamos, si nosotros lo buscamos, si nosotros decimos, hey Jesús, aquí estamos, ayúdanos con esto, porque no somos autosuficientes y no lo vamos a poder solos. Entonces, este taller para nosotros fue muy, muy importante porque nos dio herramientas. Teníamos, digamos que, varios encuentros importantes, bueno, en la parte de la sexualidad, economía, el de comunicación, maravilloso. Y semana a semana nosotros nos sentábamos los domingos, buscábamos un espacio fuera de nuestra casa, nos tomábamos un cafecito, hacíamos... Que esa es una de las estrategias que incluso mencionan en el taller. Divino. Y fue las estrategias que ustedes nos dieron. Entonces, obviamente, ¿cómo no vamos a decir que este taller fue una, digamos que una bendición para nosotros?
porque nos aclaró un poco más el cómo podíamos ejecutar mejor las cosas y cómo nos podíamos Sí, comunicar y mejor. también nos brindó muchas herramientas que nosotros no teníamos, Mm. porque obviamente, pues en mi caso, pues yo salí de Emaús, pero pues Emaús no es para parejas, ¿sí? No es de parejas, es para ti, ¿sí? Entonces, pues yo estaba como en mi proceso de sanación, pero no era el proceso de sanación del matrimonio, ¿sí? No era el proceso de sanación de nosotros. Entonces, pues las herramientas que tenemos en el taller nos empiezan a dar ayudas y también a darnos como información que también necesitamos nosotros, por lo menos decir, en esto fallamos. O sea, ser capaces de decir, nosotros fallamos en la comunicación, nosotros fallamos en el respeto, nosotros fallamos en que no hemos puesto una meta de finanzas personales para nosotros, ¿sí? O sea, para la familia. Que personalmente, digamos que nos iba muy bien, pero algo por lo menos no lo habíamos hecho nosotros juntos. O no conocíamos, por ejemplo, cómo estaban las deudas de cada uno, o sea, cosas por el estilo, o sea, un montón de vainas. Y el del perdón, porque no solamente es perdonarnos a nosotros, sino perdonarnos a nosotros mismos. Y eso abre una paz Divino. impresionante. Y es que cuando tú empiezas a sentir esa paz de no cargar con el perdón y el odio, te da un cambio de vida brutal. O sea, yo siento que las cosas más bonitas que pude sacar de esto fue esas charlas como de entender que yo tengo unas heridas y que mi esposa no tiene que cargarlas, ¿sí? Aunque estamos juntos, ¿sí? Y ella sabe que existen y yo sé que ella tiene otras. Pero una cosa diferente yo estarle ahí, pues tú tienes una herida de esto, ven y yo te la hago más grande, ¿no? Sí, ya sé que ella tiene algo y trato en lo posible de no echarle candela al fuego, ¿sí? Entonces, pues es un poquito como eso. ¿Qué pasa también después, posteriormente a todo el taller y lo demás? Pues Nata decide, y ya como con todo este proceso, también hacer Emaús, ¿sí? Entonces ella se convierte en Emaús también. Y empiezan a pasar cosas también muy bonitas, porque empezamos a servir, empezamos a hacer apostolados diferentes. En nuestro contexto también nos empiezan a ver como diferentes, o sea, tú porque te ves diferente, o sea, hay algo diferente en ustedes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y eso se empieza a transmitir y es bonito. Nos empiezan a ver otra vez como pareja, ¿sí? No como Brian allá, Natalia allá, ¿sí? Independientemente de que cada uno pues tenemos nuestras profesiones, nuestros trabajos y las cosas que nos gustan, pero pues, ellos son casados, ¿sí? En un momento no nos veían como, ustedes sí están casados, o sea, y eso empieza a pasar. Sin embargo, y creo que también tenemos que mencionarlo, pues los ataques del demonio no dejan de aparecer, ¿sí? No dejan de aparecer. Porque obviamente a él no le gusta que uno esté casado, literalmente. A él no le gustan los matrimonios, a él no le gusta que uno sea feliz. O que traiga bienestar a las personas o algo por el estilo. Entonces, pues, siguen los ataques en muchos aspectos. Ya de pronto no en los mismos que teníamos, pero pues sí la envidia y como esa mala vibra, llamémoslo así, abunda hacia nosotros, hacia atacarnos en los sueños, hacia atacarnos físicamente. Entonces, pues por eso sabemos que incluso en este momento, porque también lo vimos en el taller con ustedes, que esos ataques se presentan de diferentes formas. Aquí estamos grabando y en momentos otros se habla luz, que eso no tiene nada que ver, no, sí tiene que ver y hay que decirlo. Hay cosas que al de abajo no le gusta que uno esté haciendo, ¿sí? Y esas cosas, pues obviamente para nosotros también son clarísimas de que es en contra de que nosotros estemos casados y de que estemos juntos y que no le gusta que estas cosas las hayamos hecho, no le gusta que vayamos a Eucaristía todos los domingos, no le gusta que busquemos la comunión, no le gusta que busquemos la reconciliación y muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues estas cosas sí también, pues no es el matrimonio perfecto, no sabemos que no somos perfectos ni mucho menos, pero aquí estamos y aquí seguimos, no sé qué. Sí, Dios ha sido muy misericordioso con nosotros, nos ha dado muchos regalos. Digamos que también a mí personalmente me regaló hoy un esposo totalmente diferente. Hemos pasado pues obviamente por los últimos meses, pues por muchos regalos del Señor, yo digo. Uno de esos pues es obviamente la recuperación de mi salud totalmente. Gracias a Dios pues pude hacerme pues también mi cirugía de explantación. Ahí obviamente salieron otras cosas, el fruto negativo de esas vanidades y de esas cosas que nada que ver, y obviamente también es la oportunidad para decirle a las mujeres, o sea,
Nuestro templo es ese lugar seguro en donde debe habitar Dios y no donde realmente, pues sí, somos tan humanas, somos tan débiles a veces, pero no dejemos reinar eso, no dejemos reinar eso porque decía uno, como mujer, yo ahorita me miro al espejo y digo, ay no, yo me siento tan bien como soy y Dios tenía que sacar de eso, de mi cuerpo y muchas cosas para que yo estuviera sana y sana para poder seguir con mi matrimonio y mi esposo, porque ahorita, gracias a él, estamos, obviamente tenemos luchas espirituales porque sabemos que eso es constante, ¿sí? Lo más fácil es no tenerla, ¿no? Lo más fácil es estar en el mundo, lo más fácil es estar muy light y demás, pero realmente estar con Jesús también es un camino que te exige también tener una convicción, una determinación, un amor profundo y obviamente la gratitud siempre, o sea, la gratitud siempre por la nueva versión de mi esposo, por Y de mi esposa, ¿no? y nuestras nuevas versiones que solo Dios lo hace. Nosotros teníamos una charla anterior que hacíamos y la teníamos inspirada en Dios hace nuevas todas las cosas. Y eso es lo que nosotros queremos reflejar, ¿sí? Que somos personas nuevas, nuevas. Sí, no somos perfectos, no. Sí, nuestro matrimonio, obviamente, como todo matrimonio, siempre va a tener sus retos, ¿no? O las enfermedades, o algún tipo de, no sé, el desempleo, o lo que sea, en cualquier momento va a llegar, ¿sí? Pero es muy diferente cuando lo asumimos con Dios. O sea, es muy diferente, se siente diferente cuando tú confías totalmente, cuando sueltas todo ahí, ¿sí? Entonces, es, es el regalo que nosotros queremos también darles de la palabra esperanza, ¿sí? Decirle a los matrimonios, a las familias, por favor, o sea, por favor, con la mano en el corazón, eh, busquen a Jesús, busquen a Dios, háganlo, ¿sí? Empiecen a hacerlo, ¿sí? Quizás este testimonio es ese punto inicial para que lo hagan, ¿sí? Porque el matrimonio es una bendición. El matrimonio es el lugar donde nosotros hemos crecido. Nuestra familia, ustedes no se imaginan cómo se ha transformado. Cada uno de ellos, cada uno de ellos. O sea, hemos hecho la diferencia, nosotros lo hablamos. Quizás nosotros empezamos a hacer la diferencia en muchas cosas y el corazón cada una de las personas de nuestra familia también se ha ido reparando, se ha ido acercando más a Dios, a la Eucaristía, a los sacramentos y no solo esto, sino que a sacar la mejor versión de cada uno, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante este espacio. Sabemos que no es fácil tampoco hablar de ciertas cosas del matrimonio, porque a veces uno se vuelve muy experto en aparentar, ¿no? En decir todo está bien, pero es una responsabilidad muy grande que nosotros queríamos y queremos seguir haciendo, es seguir diciéndole a las personas, a cada una de las personas que nos puedan escuchar, que nos puedan ver, de que sí hay siempre la salvación está, ¿sí? La salvación es Jesús. Y no busquen nada más, no busquen nada más porque ahí está. Y los frutos se ven cuando tú estás ahí. Y también contar que un poco él mismo va cerrando las puertas que uno Todo, va haciendo. Les cuento ahí como para ir cerrando también, el Dios del trabajo que yo tenía me lo quitó. O sea, pero así. O sea, de un drásticamente. día a otro me sacaron del trabajo. O sea, el Dios que yo había puesto así como que no, este es lo que yo más quiero. De un día a otro lo perdí. ¿Sí? Y yo decía, uff, qué denso todo lo que yo le di a ellos para que al final no te dieran nada. ¿Sí? O sea, así son las cosas. O sea, uno pone algo en el pedestal y un momento a otro se cae, pero no era nada. Y así era. Eh, y si no hubiera sido por justamente todo lo que ya había pasado con Emaús, con ustedes, estaba cerca del retiro de Nata, hubiera sido muy diferente. Tal vez yo me hubiera destrozado completamente. Para mí fue, ok,
ya, pues es un trabajo más. Al otro día voy a buscar trabajo. Me encomendé muchísimo a San José y es una recomendación. Ay, Sí. Espectacular. Y el Rosario San José, que es uno de mis aliados. total. Em, y es brutal lo que puede hacer San José en los hombres, se lo recomiendo especialmente a los que nos vayan a ver. Si tienen algún tipo de dificultad muy complicada, San José es ahí el parcero, el amigo, que está ahí con uno para ayudarle a uno. Y la Virgen de Satanudos, Para para anotar. mí, ella me encontró a mí. En los procesos de crisis más profundas, ella me encontró a mí. Con una persona desconocida, una vez que me dio como un mareo terrible, y esa persona me abordó y me dijo, bueno, me ayudó y demás en todos estos procesos de salud. Y me dijo, ¿tú conoces a la Virgen de Satanudos? Y yo, no, ni idea. Ella va a desatar todos los nudos que hay en tu corazón. Y yo empiezo a también a pegarme mucho a ella, a hacer su rosario, a conocerla, a disponerle y entregarle también el nudo de nuestro matrimonio, el nudo de mi salud, el nudo de muchas cosas. Y creo que San José y la Virgen de Satanudos con su Ahí nos advocación van ayudando. fue Sí. maravilloso. Entonces, pues, es un poquito como todo esto. Definitivamente la historia, pues aquí no termina, ni mucho menos. Agradecerles a ustedes, pues, por todo ese taller también tan hermoso que tuvimos, porque realmente nos brindaron muchas herramientas importantes. Nos Cada uno, enamoramos. obviamente, también tomamos lo que, pues, para nosotros nos llegó. Yo, desde mi parte, la parte del perdón, de la reconciliación, creo que eso fue muy, muy valioso. Conocer a personas muy importantes que hoy en día incluso seguimos en diferentes redes. Sí. Mahu, que tú la sigues, Mapu, Papi, A Wilson, Mapi, a A Wilson. Wilson. Entonces, pues todo ese tipo de herramientas le ayudan a uno muchísimo a que en ciertos momentos de pronto te pueden dar un clic para tomar una mejor decisión o no tomarla, como fue el caso de nosotros. Y pues nada, la invitación, tal vez nuestra historia va marcada por diferentes hitos, no sabemos si la de el que nos vaya a ver sea la misma, pero pues siempre seguir luchando, creo que eso es lo importante. Aquí o ella luchaba o yo luchaba, pero ahí como que entre todos. Y también mostrarles que esos matrimonios son reales, o sea, nosotros no somos perfectos, no es, pues hoy en día que tenemos redes nosotros muy públicas, tratamos de buscar, de demostrar mucho eso, pues nosotros somos seres humanos normales, donde nos enfermamos, donde nos quedamos sin trabajo, donde un día tenemos un problema, donde nos podemos disgustar entre nosotros, pero también en donde está Jesús con nosotros ahora. Y pues nos enamoramos de nuevo, que eso es Ahí lo vamos, más lindo. vamos ahí otra vez. Qué belleza, chicos. Estamos en un momento de, digo yo, de traga profunda, pero también qué bonito. porque obviamente Dios siento que nos preparó para este momento tan bonito, para poder enamorarnos de estas versiones que solamente Él sabía que iba a suceder, que son las mejores. Sabemos que ahorita pues estamos pasando por un muy buen momento y es gracias a Él, para glorificarlo a Él y solo a Él. Precioso, chicos, nos tienen impresionados. Sí. Increíble, como decías tú, Brian, esa similitud de testimonio, de esas experiencias. Yo no quería ir tampoco al retiro de Maús, mejor dicho, más negado, y pasaron cosas impresionantes. Entonces el Señor se encarga, uno simplemente dispone el corazón y Él hace maravillas. A Es medida, hermosísimo. a medida que contaban el testimonio, yo le decía, Ale, son increíbles. Es que es lo mismo. Ay, amor, dinero, amor, ay. Muy parecido a nuestro testimonio. Entonces entendemos perfectamente el dolor que sintieron y el infierno que vivieron. Porque, y sabemos que muchas personas lo están viviendo en este momento porque nosotros por el taller nos damos cuenta muy de cerca del dolor tan grande que están viviendo los matrimonios ahora. Es verdad. Y de verdad que me alegro muchísimo, yo no lo conocía a detalle obviamente, me alegro muchísimo que ustedes le hayan dado ese sí al Señor y que hayan contado su historia. Yo sé que no es fácil, pero sí les podemos decir, nosotros que ya lo hemos hecho varias veces, que el Señor se derrama en bendiciones. O sea, Él le agradece a uno impresionante que uno se done para esto, porque las personas necesitan escuchar. Porque cuando uno está en esa situación, muchachos, uno cree que
que uno es el único, que el de uno es solo el le pasa a uno. peor, que eso es imposible, que ahí ya no hay nada. Pero no, nosotros hemos estado en cenizas. Miren, Natalia y Brian, hasta donde llegaron. Y mírenlos ahora, que yo también digo, yo qué hubiera hecho, yo que sí le había dicho a Alex que se fuera, yo que hubiera, o sea, ¿cómo hubiera sido mi vida ahora sin él? O sea, me hubiera perdido un regalo precioso. Bueno, muchas gracias. Entonces, los animamos a todos los que van ese testimonio a que luchen por las familias, a que pongan a Dios en primer lugar, a que si algo resuenan ustedes sobre el taller, pues escríbanos al correo electrónico, visiten nuestra página web www.regalametuhistoria.com. Y Natalia y Brian, muchas gracias. Ay, sí, muy agradecidos con ustedes, muchachos, porque fue un testimonio muy hermoso. Y sabemos que va a edificar y va a ayudar a muchas personas, ¿sí? Que muchas veces no tienen ni siquiera la idea de qué hacer o que haya algún tipo de esperanza. Pues aquí la tienen. Este testimonio regala esperanza. Ya necesitamos el frutico, el retoñito. Sí, Vamos a ver qué sí se da este año. sí. No lo mencionamos tan fuerte, pero pues dentro de las cosas que nos pasaron es que perdimos varios bebés. Bueno, bendito Dios. Señor. Un regalito que me dieron en Emaús después, la dulce espera. Ay, Entonces, qué bello. Bueno, vamos a orar mucho por ustedes. Claro que sí, seguro que el Señor los va a bendecir prontamente con un hijo bien hermoso para que siga ese matrimonio, pues buscando el cielo tan anhelado que todos tenemos. Un abrazo muy grande para todos, que Dios los bendiga. No olviden compartir y nos vemos pronto. Bendiciones. Chao. Dios los bendiga. Chao. Gracias. Chao.